Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa. Y bueno, gente, que lleváis varios días pidiéndome que comente la polémica esta del socorrista que acudió como invitado al podcast de Jordi Wild y soltó ahí una burrada por su boca que tela marinera, ¿no? Que lógicamente le está cayendo porque lo que dijo no tiene excusa ninguna y lo que no se puede hacer es normalizar tampoco. Entonces, bueno, pues como en todo, están surgiendo dos bandos, pues los que defienden a este hombre y los que no. Voy a procurar dar mi punto de vista, como siempre, de una manera respetuosa, tratando de que se me entienda bien y bueno, pues allá vamos. Él se llama Miguel Asal y aparte de ser técnico en emergencias, también hace vídeos en TikTok. Un poco tutoriales, ¿no? De cosas muy interesantes, como sobrevivir a la caída de un ascensor, primeros auxilios, qué hacer si te encuentras solo y detectas que estás teniendo un infarto. Bueno, pues una serie de vídeos que la verdad es que son muy útiles y Miguel tiene muchísimos seguidores en las redes sociales. Además, podríamos decir que hace un contenido que es verdaderamente interesante, divulgativo y muy útil. ¿Qué sucede? Que Jordi Wild le invita a su podcast, The Wild Project, y bueno, pues ya sabéis que las entrevistas duran muchísimo tiempo, las entrevistas son muy largas, yo he llegado a ver entrevistas hasta de 3 horas en ese canal y claro, el que está ahí sentado ya se abre, empieza a contar un montón de anécdotas y lo que pasa con este tipo de podcast es que aunque no sean emitidos en directo, sí que son grabados en un formato directo, me refiero a que no censuran nada. O sea, tal cual graban, luego no dicen, oye, pues mira, corta aquí o corta allá. No sé si habrá pasado en algún podcast que a lo mejor a alguien le haya pedido, oye, mira, se me ha ido un poquito la olla, corta aquí. No lo sé, pero bueno, suele pasar que cuando uno está en un ambiente ahí distendido, estás hablando y tal y cual, no necesariamente porque una persona haya dicho algo malo, algo por lo que pueda ser funado ni nada, sino porque a lo mejor se para a pensar, esto ha pasado así de veces, con muchos invitados, no en el podcast de Jordi Wild, en cualquier podcast, ¿no? De llevar 2 horas hablando y decir, oye, mira, esto quítalo porque es que forma parte de mi intimidad y no quiero que se sepa, ¿no? Pero en el podcast de Jordi Wild he visto como es un formato que no tiene censuras, ¿no? Entonces todo lo que suelta ahí por la boca el invitado, pues es lo que luego se emite y ya está. Y esto es un poco también, es la magia de los podcasts, ¿no? Que es lo que los hace más naturales, pero por otro lado, wow, bueno, ¿cuál fue la historia que contó Miguel y que ha llevado a toda esta polémica? Bueno, pues él empezó a hablar de los años que estuvo trabajando como socorrista en La Manga. Él explica que en aquel entonces tenía como 20 años y pues tenía un juego con sus compañeros de trabajo. ¿Veréis qué juego tan divertido? Pues bueno, el juego consistía en el que muchas veces para ligar y para hacerse los héroes delante de las tías buenas, pues no balizaban las corrientes. O sea, es decir, balizar significa señalizar. Muchas veces se señalizan mediante boyas o mediante señales flotantes, digamos, la ruta correcta para que pues ninguna persona que esté en ese momento nadando por allí o navegando por allí pues pueda perderse o pueda adentrarse en aguas profundas o peligrosas, ¿no? En este caso, las corrientes. Habréis visto en la playa un montón de veces que de repente pues hay unas boyas que ya no te permiten ir más hacia el fondo o que de repente, pues bueno, separan partes de la cala, en fin, pues esto es balizar. Y en este caso, pues lo que hacían ellos es no balizar las corrientes para que así, pues bueno, las chicas guapas se pudieran extraviar y ellos tuviesen que ir a su rescate. Claro,
Esto lo cuenta él entre risas, jajaja, 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 y Jordi Wild también se empieza a partir el culo de risa, o sea, se empiezan a reír los dos. Yo supongo que en aquel momento a aquello les pareció una anécdota de lo más graciosa, lo que no se esperaban era lo que vino después de gente que escuchó aquello y se empezó a echar las manos a la cabeza, a decir, vamos a ver, que es que lo que está explicando este señor a carcajada partida es que ponía en peligro la vida de mujeres, ojo. Yo supongo que en su defensa dirán, oye, que no a todas, que solo a las que estaban buenas. Es que de verdad, bueno, pues ponía en peligro a mujeres a las que consideraban atractivas y por ejemplo, si eran niños, porque además explica la anécdota de que a lo mejor se metía un niño y decían, no, 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 a este lo sacamos. O sea, entonces iban allí y le decían, no, no, que por aquí no te puedes meter. ¿Sabéis? Sin embargo, si era una mujer que estaba buena. Ojo, atención, es que siempre esto aquí hay que dejarlo, hay que aclararlo, pues entonces pues la dejaban ahí que se metiera en la corriente y luego ellos tenían que acudir al rescate. Vale. Este es el tema que evidentemente, oye, cualquier persona de verdad que tenga dos dedos de frente, que tenga un mínimo de conocimiento, de verdad, que tenga un mínimo de sentido común, no hay nadie, ni una sola persona que esto lo pueda ver como algo bueno o como algo normal. Esto no se debe hacer. Aparte de una falta de ética tremenda y de un machismo y de un... Bueno, es que lo tiene todo. Aparte es que es una negligencia en el trabajo tremenda. O sea, esto debería ser un motivo de despido directo y según cómo hasta un delito, porque ¿qué es lo que pasa si de repente a una de esas mujeres le llega a pasar algo? Sí que es verdad que Miguel explicaba que las corrientes normalmente las escogían que no fuesen muy peligrosas, ¿no? O sea, como diciendo que lo sepamos llevar, no vamos a tener aquí un disgusto, ¿no? Pero no lo puedes hacer, siempre puede haber algo que se te escapa de control y pasa algo en aquel momento y ¿cómo te lo perdonas? No te lo perdonas en la vida, ¿no? Entonces, quiero entender que si lo estaba explicando tan partido de risa es porque nunca se dio el caso de que pasara nada, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay varias cosas que a mí me gustaría apuntar porque ya os digo, cualquier persona con dos dedos de frente comprende que hacer eso no está bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas personas, sobre todo hombres, pues para defender la actitud de Miguel, lo que están haciendo es recurrir al tema de la edad, ¿no? De que, bueno, es que él tenía 20 años y jolín, con 20 años, es que con 20 años, como diciendo, ¿quién no ha puesto en peligro alguna vez a una mujer para ligársela con 20 años, ¿no? Entonces, claro, me llama la atención poderosamente esto, ¿no? Porque los que defendemos realmente que con 18, 19, 20 años todavía no eres una persona acabada de formar, porque es cierto, es ciencia esto. O sea, la corteza prefrontal no se acaba de formar hasta los 25 o más y la corteza prefrontal es la encargada del juicio y de la toma de decisiones. Entonces, sí que es cierto que cuando tienes 19, 20 años, 22, eres una persona evidentemente más manipulable que cuando tienes 40. Eso es lógico. Y que tomas decisiones que no son maduras más con 20 años que con 40. Eso yo creo que tampoco cabe duda. Lo cual no puede servir como excusa para todo lo que quieras hacer en la vida. Pero para que veáis cómo este mismo argumento de la edad se lo negaban a Ivette, que pues ¿cómo que era una niña? Pues ella no era una niña, porque ella tenía 19 años y con 19 años eres una señora y eres una mujer adulta y no sé qué, no sé cuánto. Y luego esas mismas personas para defender pues a Miguel, pues bueno, te dicen que es que solo tenía 20 años y que, oye, ¿quién no ha cometido un abuso de este tipo con 20 años, no? Si bien es verdad que puede ser que con 20 años una persona haga cosas de las que hoy en día o años más tarde, pues a lo mejor no se sienta orgulloso, puede ser. O sea, ¿cuántas personas con 19, 20 años son unos balaperdidas y hacen cosas que realmente ellos no veían la gravedad y con los años se dan cuenta, Dios mío, a cuánta gente hice daño? Bueno,
Pues para eso está, ¿no?, el madurar, el crecer y el aprender de la vida, el deconstruirte y el darte cuenta de lo que has hecho. ¿Dónde viene para mí el problema más grave? El problema más grave viene en que ¿en qué momento tienes 40 años? No sé qué edad tiene esta persona, pero ¿en qué momento tienes ya la edad que tienes? Y esto lo explicas como algo normal, que da risa. La persona que tienes enfrente, que es el conductor del podcast, que a lo mejor, yo que sé, alguien allí presente debería haber detectado, ostras, qué barbaridad, ¿no? Deberían haber cortado el tema. No, participan de la broma y tal. En la edición deciden dejar esto ahí, porque, repito, una vez más, está todo tan normalizado que lo ven, bueno, como que no tiene mayor importancia. Y no solo eso, sino que en el momento en el que se crea la polémica y la gente pone este tema encima de la mesa y dice, oye, por favor, hey, vamos a darnos cuenta de lo que ha pasado, que esto no se puede normalizar, tío, que no puedes lanzar ese mensaje a chavales ahora jóvenes que son socorristas y tal, de que pueden jugar con estas cosas para ligar, porque tristemente todo lo que se dice en redes sociales de una persona que tiene tanta influencia y tantos seguidores y seguidoras, no se puede normalizar este tipo de bromas, ¿sabéis? Entonces, yo creo que estas cosas y estos errores que uno comete cuando es joven deben servir para darte cuenta de lo que hiciste mal y no repetirlo y no reírte de ello. Y en caso de que se te haya escapado como algo normal y no hayas detectado que era algo malo, aún con 40 y pico años o 30 y pico o los que tenga, pedir perdón. Entonces, claro, él ha salido pidiendo disculpas y lo que ha hecho ha sido como restarle importancia, ¿no? Si hubiera dicho, porque sí que es verdad que él ha dicho que, dice, mis palabras son inaceptables, ¿no? Yo he hecho una serie de comentarios que son inaceptables, como es que, a ver, no podía decir otra cosa, es que realmente la anécdota que ha explicado no se puede defender, no se puede defender, ¿no? Pero él ha dicho algo y es que como que estaba sacado de contexto, que algunos medios de comunicación han mentido diciendo que las mujeres estuvieron en peligro, dice, y yo quiero dejar totalmente claro que ninguna mujer estuvo en peligro en ningún momento. A ver, lo primero que quiero deciros es que nunca jamás corrió peligro la vida de nadie, que es lo que han dicho, ¿no? Nunca corrió peligro la vida de nadie. Es un hecho que ocurre hace más de 20 años, una corriente fácil, en todo momento se hacía pie, en ningún momento hubo pedida de auxilio ni corrió absolutamente nadie peligro. Pero claro, yo lo tengo en mi cabeza, lo recuerdo como una anécdota de juventud, de las tonterías que podíamos hacer, pero ahora, sacándolo de ese contexto de hace 20 años, ahora con mi actitud, con mis principios, con mis valores tanto personales como profesionales, lo ves como algo totalmente inaceptable. Dice, las corrientes eran corrientes fáciles y por tanto ninguna mujer estuvo en peligro en ningún momento. Entonces, claro, hay mucha gente que se ha enfadado más todavía, ¿no? Ha habido gente, pues bueno, del mundo de la psicología, de tal y que cual, que le han apoyado, a Upatú, porque, pues lo típico, ¿no? Con 20 años, y ya sabéis que yo esto de los 20 años lo he defendido siempre, que es verdad, que se toman decisiones de lo más... Pero claro, hay decisiones y decisiones, o sea, hay locuras y locuras, pero bueno, como que ha tenido mucho apoyo, ¿no? Por parte de algunos sectores. Pero ha habido muchísima gente, hombres y mujeres, que les ha sentado muy mal, o sea, peor todavía, estas disculpas que ha hecho Miguel. ¿Por qué? Pues porque, claro, el hecho de decir, bueno, esas mujeres no corrieron peligro en ningún momento, porque eran corrientes fáciles. A ver, una corriente, aunque sea una corriente fácil, siempre se debe señalizar, ¿vale? Él dice claramente, en todo el contexto de la entrevista, en todo el contexto, él dice que decían con sus compañeros, pues hoy no balizamos, o sea, pues hoy no señalizamos. Eso significa que deberían hacerlo, pero no lo van a hacer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que alguna mujer guapa se extravíe y como es fácil de rescatar, entonces, pues me hago el héroe, ¿no? Entonces,
él no dice en ningún momento, cuando está explicando esta anécdota en el podcast de Jordi Wild, no dice en ningún momento, bueno, es que no corrían peligro las mujeres. No, él lo que dice es que eran fácilmente rescatables. Porque es que si no corrieran peligro alguno, no tendría sentido hacerte el héroe. ¿Podemos entender esto? O sea, tú te haces el héroe cuando tienes que acudir al rescate de alguien. Si yo estoy en la playa, en una zona en la que toco de pie, en una zona en la que no pasa absolutamente nada y que no corro absolutamente ningún peligro, ¿de qué se va a hacer nadie el héroe? ¿Me entendéis por dónde voy? Es que yo creo que son cosas lógicas, ¿no? Y de verdad que me parece alucinante que gente que se dedica también un poco a la salud mental y tal, yo entiendo que, oye, mira, no hagas leña del árbol caído, no contribuyas, ¿no? Pero tampoco restes importancia y le hagas sentir culpable a la gente que esto no le parece lógico ni normal, porque yo creo que realmente no había nada sacado de contexto. Yo creo que las cosas son como son. Si tu obligación es señalizar una zona, es porque algún peligro, por mínimo que sea, hay. Es como las banderas de la playa, la bandera amarilla, bandera, pues dependiendo de la marea que haya y del peligro que pueda haber de meterte en el mar en ese momento. Por supuesto que lo tienes que señalizar. Tú no puedes decir, bueno, no subí la bandera porque tampoco era... No. Entonces, claro, yo creo que era su oportunidad de haber pedido perdón y sincero, ¿no? De haber dicho, pues mira, qué locura, ¿eh? Qué locura. Pero claro, lo que a la gente más le dolió, creo, y más decepcionada, hasta incluso seguidores de él, ¿no? Que se han sentido decepcionados, ya no es por lo que hizo con 20 años, que aún, pues bueno, se puede excusar con el tema de la edad, ¿no? Sino que a día de hoy es como, jolín, poco debes haber aprendido cuando lo estás explicando partido de risa, ¿no? Y creo que si... No hay que lapidar a nadie para nada, pero creo que si no se señala que esto no está bien, se puede seguir haciendo. Y se va a seguir haciendo y se normalizará. Y habrá gente que le esté viendo y diga, pues yo tampoco voy a señalizar la corriente, porque como es fácil la corriente, ¿sabéis? Ese es el miedo que a mí me da. Dicho esto, pues claro que no se debe lapidar a nadie, por supuesto que no, y menos por una anécdota que bueno, que si él dijera, bueno, es que esto lo hice yo ayer con mis amigotes, no. Pero al final creo que, jolín, que este tipo de cosas, de verdad, es que no se pueden decir... Pues claro, ¿sabéis por qué las cuentan abiertamente? Porque no le ven nada de malo, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso lo cuentan entre risas. Y esto no significa, como decía algún psicólogo o alguna psicóloga, que con 20 años no hayas hecho locuras, porque con 20 años yo creo que hemos hecho locuras de todo tipo. Con 16, con 17, con 18, con 20 años. Yo creo que hemos hecho locuras de todo tipo. Pero claro, con la perspectiva del tiempo, creo yo que las locuras que no hayan estado muy bien hechas, las explicas de otra manera, especialmente cuando ya tienen una connotación fea para con la mujer, ¿no? Tienen una connotación ya fea. No sé, a mí no me parece, de verdad, a mí no me parece algo normal. En fin, gente, no sé qué opinaréis vosotros, dejadme en los comentarios a ver qué opináis, siempre con respeto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación, la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.